Bueno, igual como hemos escuchado agradecer a la hermana Ruth, a la Sari, y aunque los jóvenes no estuvimos el domingo que predicó la hermana Lili, pero estoy segura que también es el sentir de todas la gratitud ante el Señor de darnos esta oportunidad de compartir su palabra. Amén. Es un honor y, como decía la hermana Ruth, es una responsabilidad también, así que anhelo en mi corazón que esta palabra que el Señor ha tratado en mi vida primeramente también pueda bendecirles de la misma manera que lo ha hecho conmigo. Vamos a orar nuevamente, pero ahora por la palabra. Padre Celestial, te doy gracias, Señor amado, por esta oportunidad, Señor amado, de poder estar delante de ti, Señor, compartiendo tu palabra, Padre Celestial, que direcciona nuestras vidas, Señor, que sustenta nuestras vidas, Padre Celestial, en cada etapa que estemos viviendo, Señor amado. Quiero darte gracias por tu fidelidad, Padre Celestial, Señor, con nosotros, Señor, porque sin importar en la etapa o el proceso que estemos viviendo de manera personal, tú no nos has soltado, Padre Celestial. Tú has sido paciente con nosotros, Señor amado. Tú has estado ahí, Padre Celestial, guardándonos, Señor amado, escuchando nuestras oraciones, Señor, guardando cada lágrima quizás que hemos depositado delante de ti, Señor. Tú has estado ahí con nosotros, Señor, y cada propósito, cada proceso, Señor, tiene un propósito, Padre Celestial, y te pido, Señor, que en esta mañana tu Espíritu Santo pueda tomar el control para que podamos comprenderlo de manera más profunda, Padre Santo, para que podamos descansar también en tu voluntad, Señor, en tu amor, en tu poder, y que podamos fiarnos del Dios que nos guarda para que podamos seguir avanzando, Señor, y peleando las batallas que tenemos, Señor. En el nombre de Jesús dejo esto en tus manos para que seas tú glorificado, Señor amado, y para que tú te puedas mostrar a través de la palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ahí van los peques. Ah, era la hermana Anita, no la Fer, me equivoqué. Bueno, hermanos, el título de la palabra que quisiera compartir con ustedes en esta mañana es Cuando Dios procesa nuestra vida. Amén. Siempre en la iglesia, en cada estudio, ya sea las mujeres en el ministerio femenino, los varones, los jóvenes, los adolescentes, los niños también, y en la palabra siempre continuamente estamos aprendiendo en el Señor de su voluntad en nuestras vidas para que nosotros podamos crecer, para que podamos madurar, para que Él moldee nuestro carácter. La voluntad del Señor es que nosotros no nos quedemos iguales, sino que nuestra fe inicial, que es pequeñita en un inicio, pueda ir creciendo y pueda ir siendo procesada. Y ese es el centro del mensaje que quisiera compartir con ustedes en esta mañana. Y está basado específicamente en Primera de Pedro, capítulo 1, de los versos 3 al 9. Lo voy a repetir por si los chicos de la mesa no escucharon. Es Primera de Pedro 1, del 3 al 9. Amén. Listo. Leo entonces en el nombre del Señor. Dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Nuestra vida integral, que ahora le pertenece al Señor y que vivimos por fe, necesita ser procesada o sometida a prueba, como decía este pasaje, para que nosotros cada vez nos podamos parecer más a Jesús. De la misma manera que el oro necesita pasar por fuego, ¿cierto? Ser derretido para ser purificado, para quitar todo lo que quizás es externo y lo contamina, y que al mismo tiempo se le pueda dar forma y moldear para tener un uso específico, como por ejemplo una joya, necesita pasar por el fuego. De la misma manera, nuestra fe
Y aquí el pasaje lo dice de manera específica. No es que si a lo mejor pasamos por adversidades, necesita ser probada al pasar por adversidades. Es una necesidad. Como lo dice el verso 6. Y es necesario que aunque sea un poco de tiempo, seamos afligidos. Y bueno, no tenemos que ser adivinos para saber que todos los que estamos aquí no nos gusta ser afligidos, ¿cierto? Cuando tenemos que ya sea enfermarnos y nos duele algo, cuando tenemos que pasar por una situación adversa y estamos estresados o angustiados, a ninguno de nosotros el primer pensamiento que se nos pasa por la cabeza es: oh, qué bacán, qué rico, voy a ser afligido. Porque naturalmente no buscamos el dolor, ¿cierto? Pero sin embargo es necesario, y cuando vemos esa aflicción o ese dolor como un proceso de Dios en nuestras vidas, es que ese proceso se convierte en algo valioso. Porque no es que seamos afligidos o vayamos a sufrir sin un propósito alguno, sino que es para que nuestra fe, como dice el versículo 6, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesús. Tiene un propósito eterno. Y también, como dice el versículo 9, porque el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Cuando el Señor nos procesa no es porque sí o porque nos pasó algo malo, o porque, bueno, ya que. A veces, por supuesto, que las adversidades que vivimos en nuestras vidas pueden ser consecuencias de nuestras malas decisiones, y eso es real y la palabra habla de eso. Pero también hay adversidades que no vamos a poder evitar en nuestras vidas, porque tienen un propósito eterno para que el Señor nos pueda moldear a nosotros. Por esa razón, porque como lo dice la palabra, es necesario que pasemos por ese proceso, en esta mañana quisiera compartir con ustedes al menos 3 de las etapas más comunes que podemos vivir cuando Dios procesa nuestra vida, para que podamos comprender cuál es el propósito de esa adversidad que estamos enfrentando y de la misma manera qué hacer nosotros para enfrentarla de la manera correcta. Cabe destacar, ¿cierto?, que estas etapas que voy a mencionar quizás no las vivimos todos de la misma manera, porque cada proceso es diferente. Lo que necesita aprender, por ejemplo, la hermana Titi, no es lo mismo que tengo que aprender yo o no es lo mismo que tiene que aprender Roberto. Pero el Señor, de manera personal, nos va hablando a nosotros y nos va procesando. Así como el oro, que es algo valioso, nuestra fe y nuestra vida es algo aún más valioso delante del Señor, y quiere procesarlo para perfeccionarlo. La primera de las etapas que podemos vivir cuando el Señor procesa nuestra vida, y que es un privilegio que el Señor procese nuestra vida, es que nos pide que nos rindamos ante Él. A menudo, cuando el Señor nos quiere llevar a un nuevo nivel de fe, quiere moldearnos, es necesario, y Él nos pone en esas situaciones en donde es necesario que nosotros aprendamos a renunciar a cosas. Lo podemos decir así, ¿cierto? Renunciar a cosas, o renunciar a una persona, o renunciar quizás a un sueño. Incluso a veces es necesario renunciar, por ejemplo, a una falta de perdón. Cuando tenemos una amargura, un resentimiento en nuestro corazón aferrado y nos aferramos a eso y no queremos soltarlo, el Señor también nos pide que soltemos ante sus pies alguna situación. Y lo digo así en un principio como soltar algo, pero en realidad lo que el Señor busca, más allá de soltar esa cosa o ese objeto al que estamos aferrados, es que nosotros, de manera interna, nuestro corazón se rinda a Él. Es una rendición interna. Eso es necesario porque esa carga, esa cosa que el Señor nos está pidiendo soltar, y ahí usted póngale el nombre de lo que el Señor puede estar tratando en su vida, ¿cierto? Quizás puede ser un trabajo al que estamos aferrados porque necesitamos el dinero, pero sin embargo no es un lugar en donde el Señor nos quiere poner. Quizás puede ser sentimentalmente, pasa mucho en nuestra generación como jóvenes, a una persona que quizás nos ilusionamos y tenemos una idea, pero no es lo que el Señor quiere para nuestra vida. Y así pueden ser diferentes cosas. Y el Señor nos pide que rindamos eso delante de Él, porque eso se puede convertir en una carga o incluso en un ídolo, y no nos permite avanzar al siguiente nivel de fe hacia donde el Señor nos está llevando. Incluso puede ser que ya se haya convertido en una carga o en un ídolo y esté ocupando un lugar que no le corresponde en nuestro corazón, y es por eso que el Señor nos pide que lo rindamos. También puede ser que el Señor nos esté pidiendo que rindamos algo para redireccionarnos, para encauzar nuestra vida hacia otro rumbo, porque nosotros como humanos no somos omniscientes, no sabemos cómo es el resto de nuestra vida hasta que el Señor venga, y podemos tener un plan muy específico, muy bonito, y el Señor tiene otro propósito con nuestra vida,
Quizás Él quiera llamar nuestras vidas a un servicio específico o movernos de lugar, y renunciar a algo es esa parte del proceso en donde Dios ajusta las prioridades de nuestro corazón y la dirección de nuestro corazón. Y a sus pies es específicamente el mejor lugar que podemos tener para depositarlo, porque solo el Señor sabe qué va a hacer con eso. Cuando nosotros le entregamos algo, el Señor puede transformarlo, puede cambiarlo, o incluso podríamos decir puede devolverlo, pero de manera mejorada. Pero solo Él lo sabe, por lo tanto tenemos que confiar en Él. Y esa transformación no solo va a impactar nuestra vida personal, sino que también impacta la vida de quienes están a nuestro alrededor, porque nuestra fe no es algo que vivimos para nosotros solos, de manera ensimismada. Nuestra fe siempre va a tener impacto alrededor de las personas que conocemos, porque eso también depende hacia dónde vamos a ir, con quiénes vamos a conversar y por lo tanto a quiénes le vamos a entregar el mensaje. Para entender mejor este punto, quisiera que recordemos a Abraham cuando el Señor le pide entregar en sacrificio a su hijo Isaac. Está en Génesis 22. Génesis 22, y voy a leer algunos versículos saltados para no leer todo el capítulo, pero por supuesto que en su caso usted puede leerlo y profundizar más en esto. Desde el versículo 1 voy a empezar a leer en Génesis 22. Ahí sí. Bueno, dice: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Luego la historia sigue avanzando en cómo Abraham con sus siervos e Isaac emprenden este camino que les tomó días. Y antes de subir, dice en el versículo 7: Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y así sigue avanzando la historia. Y más adelante, sigo en el versículo 9, dice: Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios y por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Más abajo en el versículo 16 dice: Dios le dice a Abraham: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Aquí tenemos un ejemplo clarísimo de cómo es cuando entregamos algo delante del Señor y el Señor hace su voluntad. Si bien Abraham iba a subir en obediencia a ese monte, Abraham no sabía qué iba a pasar. Él iba en obediencia. Él sabía, por supuesto, que si Dios le había dado a Isaac era con un propósito. Y que fuera que Isaac realmente fuera a llegar a morir o no, la confianza de Abraham no estaba en Isaac, en el hijo, no estaba, por decirlo de alguna forma, en el objeto, sino que estaba en el Dios que lo había llamado. Amén. Dios probó a Abraham y él obedeció, rindiendo a su hijo amado. Sin saber el resultado, confió en que Dios era fiel y se proveería de un cordero para cumplir su propósito. En esa prueba, la lealtad de Abraham no solo salió aprobada, sino que también se incrementó. Y al final Dios también confirmó su propósito con Abraham por la obediencia que él había tenido.
Hermanos, yo exactamente no sé quizás qué es lo que el Señor a usted en esta mañana o en estos últimos meses o en estas últimas semanas le ha estado pidiendo que rinda delante de Él. Y muchas veces no es fácil, ¿cierto? Porque se puede volver en algo que amamos, como Isaac era el hijo amado de Abraham. Pero lo que sí sabemos por su palabra y lo que sí podemos afirmar es que Dios ya tiene al Cordero que va a suplir esa necesidad. El Señor ya lo tiene todo planeado. No sabemos el resultado, pero sí sabemos que Dios provee. Sabemos que si nuestra confianza se depositan en el Señor, aun cuando estamos frente a lo desconocido, el Señor también va a fortalecer nuestra fe y va a aumentar un nivel más nuestra fe. Nuestro trabajo específicamente es rendirnos delante del Señor y confiarle eso que nos está pidiendo, para que Él pueda procesar nuestra vida y reacomodar todo lo que tenga que reacomodar en nosotros, para desechar también todo aquello que no corresponde en nuestro corazón y que así Él pueda limpiarnos. Al otro lado de la fe, el Señor va a tener el cordero indicado para el sacrificio. Así que, hermano, quiero animarlos con esta primera etapa o esta primera lección del proceso de Dios en nuestra vida, es que no tengamos dudas de que cuando dejamos algo a los pies del Señor, el Señor está trabajando en nosotros, Él está procesándonos y está haciendo algo nuevo en nuestro interior para que nosotros podamos ser más como Él. Cada cosa que el Señor nos pide que rindamos a sus pies no es en vano, sino que es para transformar nuestro interior y también para poder llevarnos más adelante, pero no llevarnos para tener una vida más bonita o para pasarla bien o ser bendecidos, como decía recién, quizás de manera ensimismada, sino para que nuestra vida sea un instrumento en sus manos para bendecir a otros también. Amén. Otra de las lecciones que vamos aprendiendo cuando el Señor procesa nuestras vidas, y quizás algo que no suele ser muy agradable, es cuando nuestra maldad, por decirlo de alguna forma, sale a la luz. Es muy común que cuando nosotros nos vamos acercando cada vez más al Señor y vamos dejando que Él procese nuestra vida, que esa carnalidad o esa maldad que pertenece a nuestra naturaleza carnal vaya siendo expuesta. Es incómodo, por supuesto, porque va saliendo lo feo de nosotros. A nadie le gusta que nuestro carácter malo salga, si respondimos feo en algún momento, o si quizás nuestra reacción no fue la que esperábamos, o si a lo mejor, de hecho a veces ni siquiera es necesario que salga algo de nuestra boca, por ejemplo, sino que las intenciones en nuestro corazón van siendo reveladas delante del Señor, nuestros pensamientos. ¿Qué pienso sobre esto? ¿Qué pienso sobre mí incluso? ¿Cuánto orgullo hay en mi corazón? Y esas cosas, si bien pueden ser súper incómodas, súper molestas quizás para nosotros, ser confrontados con nuestra carne, es bueno y también es lo que se espera, porque cuando nosotros vamos siendo alumbrados cada vez más por la luz del Señor en nuestra vida, esa luz va alcanzando rincones cada vez más profundos de nuestra alma, de nuestros pensamientos, de nuestra mente, y se va exponiendo toda esa tiniebla, por decirlo así, todo lo que está mal. Y si bien es desagradable, como decía, también es bueno. Tenemos que preocuparnos si llevamos tiempo sin que el Señor alumbre algo incorrecto en nuestras vidas. Ahí preocupémonos, hermanos. Quizás llevamos tiempo sin que el Señor nos confronte, y más que el Señor no nos esté confrontando, es que quizás nosotros podemos estar muy cómodos en nuestra normalidad, en nuestro pecado quizás, y ya nos acostumbramos quizás a nuestro mal carácter, a responder de cierta manera o a pensar de cierta forma. Y si estamos en esa situación en donde hace tiempo no nos sentimos confrontados por el Señor, ahí tenemos que entrar a preocuparnos. Pero si el Señor está sacando a la luz nuestras áreas débiles, tenemos que hacer dos cosas. Primero, tenemos que ponernos en acción, ¿cierto? No es como que, ya sí, soy malo y vil, pero lo dejo aquí. Sino que cuando el Señor alumbra esas cosas, se vuelve una oportunidad para nosotros de arrepentirnos y de ser limpiados. Quiero ejemplificar este punto con la vida del rey David. Todos conocemos, ¿cierto? Se nos ha enseñado mucho sobre el reinado y la vida de este rey, que él pecó de dos maneras. Primero, cometió adulterio con una mujer, obviamente, que no era su esposa, y cuando se dio cuenta que había pecado, se le ocurrió cubrir este pecado con otro, el asesinato del esposo de esta mujer. Y si bien ya vemos, ¿cierto?, que, por decirlo de manera coloquial, David metió la pata 2 veces,
cuando el profeta lo confronta realmente y le hace ver su pecado, David no siguió insistiendo en que no, si aquí no pasa nada, está todo bien, no, si yo no he pecado, no, si eso está bien, y tampoco se justificó. Cuando es confrontado ya definitivamente por el profeta, David reconoce delante del Señor su pecado. Esto lo podemos ver en el Salmo 51. Este salmo completo en realidad ha sido de mucha bendición para mi vida también. Lleva por título, aunque los títulos no son inspirados, pero nos sirven para entender de qué habla cada salmo. El título es Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Y este salmo lo escribe David una vez que fue confrontado por su pecado. Y a mí, al menos en tiempos adversos o cuando he tenido también esta lucha con mi carácter o con mi carne, me ha traído consuelo el saber que podemos recurrir al Señor y el Señor sabe cómo estamos. No tenemos que escondernos delante de Él. Y es un alivio el poder ir y admitir delante del Señor si es que hemos pecado. Usted póngale el nombre que se le venga a su cabeza del pecado. Y voy a leer algunos versículos saltados también. Voy a leer el 3 y el 4 que dice, David escribe, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, le dice al Señor, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Primero lo reconoce su pecado, no se justifica y también reconoce que al primero contra quien peca es contra el Señor. Más allá de si había dañado a gente, por supuesto, pero al primero a quien su pecado había ofendido era al Señor. Luego más abajo en el versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y después en el versículo 10 y 11 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Hace una declaración importante de cuánto dependía él del Señor. No quites de mí tu Santo Espíritu. Sí, pequé, básicamente dice David. Señor, pequé y no lo oculto. Vengo delante de ti porque solo tú me puedes limpiar para quedar limpio totalmente. Y al mismo tiempo David le pide al Señor que por favor cree en él un corazón limpio y renueve un espíritu recto y que no quite de él su Santo Espíritu, porque no podemos ganar la batalla contra nuestra carne sin el Espíritu Santo obrando en nosotros, porque no es una victoria humana, es solamente una victoria divina. Y en el versículo 13 también dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Eso también me anima y me hace ver que cuando el Señor obra en nuestras vidas y procesa nuestras vidas, nunca va a ser para nosotros nomás de manera personal. Siempre nos va a moldear para que el día de mañana podamos ser un instrumento y una vasija de su presencia para poder hablarle a alguien más de ese Dios que transforma vidas. Amén. Cuando el Señor nos procesa, nuestra debilidad va a salir a la luz. Eso no lo podemos evitar y también, de cierta forma, es lo mejor que nos puede pasar para no seguir viviendo con eso sin tratar dentro de nosotros. Necesitamos ser purificados. Y cuando nuestra debilidad salga a la luz, hermanos, si usted en este momento o en esta última semana quizás ha peleado mucho con su carácter, no lo sé, a mí también me pasa, a veces ni siquiera es necesario, como le decía, que digamos algo, sino que a veces es lo que pasa dentro de nosotros incluso, y el Señor lo sabe. Pero tomemos cada una de esas oportunidades. Si bien es incómodo ser confrontado con nuestro pecado, pero cuando nos veamos en esa situación, en lugar de meter el polvo debajo de la alfombra, vayamos delante del Señor y digámosle, Señor, crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu recto, para que el Señor procese nuestra vida y cada vez todo el pecado, la maldad que hay en nosotros pueda ir siendo sacado y su presencia nos siga llenando, que cada vez sea menos de nosotros, menos de nuestra carnalidad y cada vez sea más Él mostrándose en nosotros.
No tengamos vergüenza delante del Señor, temor si tenemos que tener, reverencia sí, por supuesto, pero me refiero a que no nos escondamos, porque Él nos conoce mejor de lo que nos conocemos nosotros. Él conoce más en profundidad todas las intenciones de nuestro corazón y aún así nos ama. Cuando la maldad sale a la luz es porque Él nos está llevando por un proceso de santificación en nuestra alma. Si Dios no nos procesara, jamás lograríamos vencer la carne, pero démosle gracias al Señor porque nuestra carnalidad o nuestra maldad sale a la luz, porque de esa manera vamos siendo procesados por Él. Amén. Hasta el momento hemos visto dos etapas muy comunes dentro del proceso cuando el Señor decide procesar nuestra vida, ¿cierto? La primera era rendirnos delante de Él y la segunda es cuando nuestra maldad sale a la luz. La tercera que quisiera compartir con ustedes en esta mañana es cuando debemos enfrentar desafíos. Cuando en medio de un proceso el Señor nos pone delante de algo que parece imposible o que nosotros nos sentimos completamente incapaces de poder enfrentar eso. Cuando Dios quiere procesar nuestra vida y ir purificándonos y moldeándonos así como al oro, como leíamos al principio, es normal que nos enfrentemos a situaciones, a adversidades que quizás no vamos a poder resolver y que nos vamos a sentir incompetentes. A desafíos, a veces ni siquiera va a ser un problema, a veces quizás nos van a encomendar algo de parte del Señor y nosotros decimos, humanamente yo no puedo hacer eso, quizás nunca lo he hecho, o si lo he hecho lo hago mal, no lo sé. Y en nuestra capacidad, nuestras habilidades humanas no van a dar la talla para eso, pero eso está bien y es normal. ¿Por qué? Porque los desafíos que el Señor nos pone no es para que nuestra humanidad brille ni nuestra habilidad brille, sino que es para que su presencia en nosotros pueda ser mostrada, para que su poder en nuestra debilidad sea perfeccionado. Amén. Es normal si no nos sentimos preparados, pero es ahí donde también el Señor nos quiere hacer crecer y avanzar en fe. Él va a sostener nuestra vida. Dentro de lo que somos incapaces, el Señor va a hacer las cosas capaces. Nos va a enseñar, nos va a moldear y nos va a preparar, nos va a capacitar para poder enfrentar esta nueva etapa que puede parecer desconocida. Quizás es una etapa que usted esté viviendo en su hogar, con su familia, quizás hay un problema que nunca antes habían vivido y no sabe bien cómo enfrentarlo. Con mi mamá también nos ha pasado en la casa, en los últimos años hemos enfrentado adversidades que en la vida pensamos que nos iba a tocar vivir. Y claro que uno se siente súper incompetente porque dice, uy, ¿cómo hago esto? Yo nunca he enfrentado esto, quizás mi forma de ser no es la ideal para pararme firme y confrontar una situación injusta, no lo sé. Pero es el Señor obrando en nosotros el que va a poder hacer eso posible. Y también es necesario que nosotros pasemos por estas situaciones para que aprendamos y para que el día de mañana Dios siga usando nuestras vidas en estas áreas. Quiero leer en Éxodo 3 y 4. También voy a leer unos versículos saltados. Aquí está. En estos dos capítulos se va narrando básicamente el llamamiento de Moisés. Cuando el Señor llama a Moisés. Son dos capítulos porque el llamado y la capacitación que el Señor le va dando y las dudas que tenía Moisés y los peros también podríamos decir que iba poniendo Moisés son varios. Antes de ser el libertador del pueblo de Israel, que sacó al pueblo de Israel en Egipto, antes de ser eso Moisés estaba muerto de miedo y de inseguridad. Y Dios aún así lo llamó. Porque el Señor no llama a quien es el más pro o el más capacitado. Por supuesto que tenemos que trabajar cuando el Señor pone talentos en nuestra vida, pone dones, tenemos que trabajarlos y perfeccionarlos. Pero el Señor no espera que nosotros seamos perfectos o súper profesionales en algo para llamarnos a hacer algo, al contrario. Podríamos decir incluso de alguna manera quizás más tierna que al Señor le gusta llamar a los incapacitados, por decirlo de alguna forma, porque Él los va a capacitar.
y porque esos corazones van a saber que lo que Dios está haciendo a través de uno no tiene nada que ver con nuestra capacidad humana, sino con su poder y el privilegio de poder ser transformados y procesados y usados por Él. En Éxodo 3, también voy a ir leyendo saltado. Aviso para los chicos de la mesa, que repito tanto eso, por si acaso. En el 3:11, bueno, después de que Dios ya había llamado a Moisés a través de la zarza ardiente, voy a leer desde el 10 mejor. 3:10 dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? La primera inseguridad que tuvo fue sobre él mismo. ¿Quién soy yo, Señor, para hacer esa tarea que me estás llamando a hacer? Como de a dónde o por qué, ¿cierto? Pero el Señor tiene una respuesta clave y una respuesta directa. Y dice: ve porque yo estaré contigo. Y más adelante le dice que tiene que ir en el nombre de el yo soy. Porque cuando el Señor nos procesa y nos pone frente a situaciones que son imposibles o que son adversas de enfrentar, no nos va a, por decirlo de alguna forma, no va a inflar nuestro ego o no nos va a decir: tú puedes, tú eres bacán. No nos va a decir eso, nos va a decir: ve porque yo voy contigo y porque yo soy. El yo soy es el más poderoso que hay, no hay nadie más grande que el Señor. Y si el Señor le está pidiendo en este tiempo que pueda enfrentarse a una situación para la que se siente incapaz, no tema, porque el Señor no está esperando que usted saque una carta bajo la manga y solucione todo. El Señor está esperando que confíe en Él, porque Él es el que va con usted. Y Él va a hacer todo lo que tenga que hacer. Él le va a dar la valentía, le va a dar la habilidad, el poder, la unción, todo lo que usted necesite, pero que viene de Él. Más adelante, en el capítulo 4, versículo 1, dice... Éxodo 4:1 dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Otra vez dudó y pensó: no me creerán. Y el Señor aún así le da 2 milagros para que él pueda argumentar, por decirlo de alguna forma, que el Señor iba con él. El primero es la vara que le da de madera, ¿cierto? Y cuando la pone en el suelo se convierte en serpiente, y cuando él la vuelve a tomar se convierte en vara. Y la otra es ese milagro que ocurre con su mano, que él dice que guarde su mano, la saca, tiene lepra, luego la vuelve a meter entre sus ropas y la saca y está sana. Y el Señor le da estas 2 señales y le dice básicamente: si no te creen con una, te van a creer con la otra. Más adelante, voy a hacerlo un poco más rápido, en el 4:10, esto no es necesario que lo busquen. En el 4:10 dice: no puedo hablar. Dice que él es tardo en el habla y torpe de lengua. Y aún así el Señor le dice: yo voy a estar en tu boca y yo te voy a decir qué palabras debes hablar. Y más adelante Moisés ya estaba en el pánico absoluto y le dice: Señor, envía a otro mejor, yo no voy. Y aún así el Señor se molesta incluso, pero aún así le da una respuesta y le dice que va a levantar a Aarón para que lo acompañe. Y nosotros vemos como las dudas o los miedos que tenía Moisés, y la tarea que le habían comentado al Señor no era fácil, ¿cierto? Yo creo que cualquiera de nosotros hubiera puesto el doble o el triple de excusas de: no, yo no puedo, no tengo tiempo, no soy capaz, o llevo muy poco tiempo en la iglesia, o no, Señor, yo nunca lo he hecho, yo mejor vengo a la banca nomás. Y quizás que otras excusas, ¿cierto?, que nosotros mismos podemos poner delante del Señor. Pero aún así el Señor, a cada uno de esos miedos y esos terrores que tenía Moisés, el Señor le respondió con su fidelidad, y que iba a ser Él el que iba. Eran sus palabras en la boca de Moisés, era su poder demostrándose en milagros y en señales. Cuando el Señor llamó a Moisés, conocía sus debilidades y sus habilidades, conocía lo que tenía y lo que no tenía. Conocía sus limitaciones también. El miedo y las inseguridades de Moisés jamás tomaron por sorpresa al Señor. Eso también me da consuelo y espero que también lo sea así para usted. Este año creo que tenemos hartos desafíos como iglesia de poder servirle en áreas que quizás no le habíamos servido antes, y quizás el miedo nos consume de la misma manera que a Moisés. Señor, yo no puedo. ¿Quién soy yo, Señor? No me van a creer, no puedo hablar, no sé hacerlo. Señor, mejor envía a alguien más. Pero el Señor ahí responde: es que te elegí a ti y te voy a usar a ti porque es mi poder actuando en ti. Amén. Es un privilegio que el Señor nos llame, y el Señor no se va a asustar de nuestra incapacidad porque Él la conoce mejor que nosotros y nos va a capacitar.
Pero lo que sí tenía que aceptar Moisés era el proceso de Dios en su vida. De la misma manera nosotros, si el Señor ahora a usted le está pidiendo algo, y lo digo porque también ha pasado a través de mí esta palabra, si el Señor nos está pidiendo algo y nos sentimos incapaces de hacerlo, primero tenga por seguro que el Señor sabe cuáles son sus habilidades y cuáles no. El Señor las conoce. Y si lo llamó sabiendo en que la tarea que le hayan encomendado no se va a lograr por voluntad o fuerza humana, sino que por su Espíritu Santo obrando en usted. Y el Señor lo va a procesar. Quizás le va a pedir que rinda algo ante Él. Quizás va a exponer delante de su presencia también ¿cierto? Nuestras carnalidades. Y nos va a llevar por este proceso que es como un camino, imagínenselo como un camino cuesta arriba, que el Señor va de a poco mostrándonos cosas, sacando cosas de nosotros, poniéndonos desafíos a los que nos tenemos que enfrentar, para que sepamos que el que va con nosotros, igual que con Moisés, es el Dios Todopoderoso, y el que va a poner las palabras en nuestra boca, o las habilidades en nuestras manos, o el discernimiento para poder servirle de manera efectiva, es el Señor. Y todo esto también es porque el Señor, cuando nos llama o quiere usar nuestra vida, quiere usarnos como una vasija y mostrarse Él. Entonces, si usted se siente en esta mañana incapaz, piénselo así, no lo piense como, ¿por qué tenía que ser yo? Sino que piénselo como, el Señor quiere mostrarse a través de mí. Y ese es un tremendo privilegio, poder ser una vasija y un instrumento, un reflejo de la presencia del Señor donde quiera que vayamos. Si es en nuestra familia inconversa, o si es que nuestra familia quizás conoce del Señor pero se apartó también, si es en el colegio, si es en la universidad, si es en el lugar en donde vivimos, si tenemos amigos en cualquier área, gente, por ejemplo los chiquillos que se juntan a jugar a la pelota, personas alrededor nuestro, si el Señor nos está procesando es porque Él quiere hacer algo en nosotros, pero también algo a través de nosotros para poder alcanzar a muchas personas. Para ir concluyendo, quisiera recordar que la aflicción que vivimos jamás será en vano. Cuando Dios procesa nuestra vida es con un propósito eterno. Y como decía, no es solo para nosotros, que por supuesto vamos a ser bendecidos en el proceso, sino que es para que nuestra fe también pueda alcanzar a otros el día de mañana. Mientras más procesados somos, más se va a ver Él, más va a ser el Señor y menos nosotros. Por eso es necesario, como decía la palabra, que pasemos por estas aflicciones que nos van de alguna forma como a desarmar un poco, para que el Señor pueda volver a encajar todo en su lugar. Igual como el alfarero, ¿cierto? Que está haciendo una vasija de barro, se deforma y la tiene que aplastar para volver a armarla. Cuando nos toque renunciar a algo, cuando nuestra carnalidad salga a la luz o cuando nos toque enfrentar desafíos imposibles, recordemos que es el Señor el que está procesando nuestra vida, haciendo algo nuevo, transformándonos para cumplir su propósito eterno y celestial a través de nosotros y en nosotros también. Porque el Señor no es como que quiera una cosa o la otra, o usarnos y no preocuparse de nuestro interior, o preocuparse de nuestro interior y no hacer algo a través de nosotros. Él quiere todo. Él quiere transformarnos a nosotros, ser nuestro amigo íntimo, poder estar en intimidad en su presencia, conocerlo de manera más profunda, pero al mismo tiempo usarnos para llevar su palabra y su libertad a otras personas. Confiemos en quien procesa nuestra fe, que es más preciosa que el oro, como decía la palabra, para que cuando Jesús vuelva, nuestra fe sea hallada en alabanza, en gloria y honra para Él. Porque el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas, como decía Primera de Pedro. Amén, hermano, esa es la palabra o el mensaje que el Señor también ha estado tratando en mi corazón y que quería compartirlos con ustedes porque estoy segura, y antes quizás no lo aterrizaba de esta manera, pero hace muchos años que yo vengo escuchando a la pastora de que siempre estamos en un proceso, ¿cierto? Y que salimos de un proceso para entrar a otro. Y ahora me doy cuenta de que cómo es el Señor con nuestras vidas, que siempre está moldeándolos. El Señor no es alguien que se olvide de nosotros y nos diga, lo voy a dejar ahí 2 años sin hacer nada y ya. Incluso cuando podamos pensar que el Señor está en silencio, Él está obrando en nuestro interior, Él está trabajando en nosotros. Nuestra parte, nuestra tarea es rendirnos delante de Él y buscar su presencia para que su Espíritu Santo siga trabajando en nosotros. Amén.
quiero orar por esta palabra y quiero orar con dos enfoques. El primero, vamos a orar todos por aquellos que están en medio del proceso y necesitan nuevas fuerzas, amén. Y si usted está en medio del proceso, tenga por seguro que el Señor en esta mañana va a darle nuevas fuerzas. Y también quiero que oremos por aquellos que sienten que quizás están estancados y que no han sido procesados. Pero delante de esta verdad de que el Señor quiere llevar nuestras vidas a un nuevo nivel, voluntariamente quieren ser procesados por el Señor. Y sí, quizás va a ser difícil, no podemos decir que no va a pasar nada malo, por decirlo de alguna forma. Va a ser difícil, pero va a valer completamente la pena, porque usted no va a ser el mismo una vez que el Señor empieza en usted el proceso, y cuando lo termina va a ser una persona nueva y cada vez más dependiente del Señor y mostrando cada vez más al Señor en su vida y conociéndolo, por supuesto, de manera personal. Entonces les invito a orar y vamos a orar por estas dos peticiones o con estos dos enfoques. Padre Celestial, vengo delante de tu presencia, Señor. Te doy gracias, Padre amado, porque tú eres bueno, Señor, y tú no nos dejas, Padre Celestial. Tú nos llevas, Señor amado, de proceso en proceso, Señor amado, pero no de una forma quizás despectiva de verlo, Padre, que a veces en el miedo, por supuesto que lo podemos ver así, Señor. Padre, sino que tú eres bueno, tú posas tus ojos sobre nuestras vidas, tú te fijas en nosotros, Señor amado, no en nuestras habilidades, Padre Celestial, Señor, no en lo que podemos o no podemos hacer, Señor, sino que en nuestro corazón, Padre Celestial, y cada proceso que tú permites en nuestras vidas, Señor, es para poder moldearnos, Señor amado, y que también te podamos conocer de otra manera, de una manera más profunda. Padre, quiero orar por cada uno de mis hermanos que están en medio del proceso, Señor amado. Tú conoces, Señor, específicamente lo que cada uno está viviendo, aquel miedo que puedan tener, Señor, si están frente a algo a lo que deben renunciar y les está costando mucho, Padre Celestial. Tú conoces, Señor, cuando nos cuesta algo, Padre Celestial, y aún así tú eres paciente, Señor amado. Tú sabes, Señor, cuando peleamos contra nuestra carne, Señor, si hay algo que ha salido a la luz últimamente en nuestras vidas, Señor, e incluso si nos sorprendimos, tú no te sorprendes, Señor amado, y eso está ahí para que podamos trabajarlo, Señor, para que podamos tener la oportunidad de ser limpios, Señor amado. Y también, Padre Celestial, si nos estás poniendo en situaciones en las que nos sentimos incapaces, te damos la gloria y la honra a ti, Señor amado, porque lo que sea que nos estés encomendando, Señor, será para tu gloria, Señor, para que tú te manifiestes, Señor amado, para que tú sigas obrando en nuestras vidas, Señor. Quiero clamar en el nombre de Jesús, Señor, para que nueva fuerza, Señor, de tu Espíritu Santo vengan sobre mis hermanos en esta mañana, Señor amado. Aquellos que están cansados, aquellos que están a punto de tirar la toalla, incluso, Señor, si alguien ya la tiró, Padre Celestial, y está agotado en el proceso, Señor, ayúdanos a tener una nueva perspectiva, Señor amado, de que si estamos en el proceso es porque realmente tú nos amas y quieres hacer algo en nosotros, Señor. Y tú, Padre Celestial, vas a llevar nuestra fe a un nuevo nivel, a una nueva madurez, a crecer, Padre, a depender más de ti. Te pido que puedas traer nuevas fuerzas y consuelo, Señor amado. Hazle saber a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que tú has visto sus lágrimas caer cada noche, Padre Celestial, cuando oran a ti quizás cansados y agotados. Tú ves esas lágrimas, Señor, cuando de madrugada quizás no podemos dormir, Señor amado, pensando en algún problema. Padre Celestial, yo oro para que tu fuerza, Señor amado, y tu presencia puedan traer renuevo, Señor amado, sobre cada uno de nosotros, Padre Celestial. Que tu presencia nos vuelva a levantar y nos vuelva a enfocar, a buscarte solo a ti como el Dios de nuestra vida, Padre Santo. A rendirte también, Señor, obediencia y adoración, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, y tú puedas levantarlos, Padre Santo, y sacarnos en victoria de este proceso, aprendiendo la lección, Señor, para ir a otro nuevo proceso, Señor amado, y poder contar las maravillas, Señor, que tú has hecho en nuestras vidas, Padre, y poder consolar a otros el día de mañana. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, te damos la gloria porque tú no nos dejas, Señor. También quiero orar, Padre Celestial, Señor, si es que algunos de los que estamos aquí, Padre Celestial, hemos sentido que nuestra vida no ha estado siendo procesada últimamente, Señor, que quizás llevamos mucho tiempo en la misma línea, Señor, sin novedad, o no nos hemos dado cuenta, Señor amado, que llevamos cómodos mucho tiempo. Padre, quiero en fe, Padre Celestial, orar por cada uno de mis hermanos que puedan sentirse así en esta mañana, Señor. Y venimos delante de ti con nuestros corazones, Señor, ofreciéndotelos a ti, Padre Celestial. ¿Qué es lo que a ti más te importa, Señor amado, en nuestra vida, en nuestro corazón, más allá de lo que tenemos o no tenemos? Eso, tú eres el dueño de todo, Señor.
Padre Celestial, oro para que si hay alguien en esta mañana, Señor, que quiera voluntariamente ser procesado por ti, Padre Celestial, Señor, que tú puedas tomar nuestros corazones, Señor, y empezar a hacer una obra en nuestro interior para volvernos cada vez más como Jesús y para que todo el yo o el viejo hombre, Señor, pueda ser sacado, Padre Celestial, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, si hay un corazón voluntario, Señor, que quiera realmente ser procesado, aunque va a ser difícil, Padre Celestial, pero va a valer la pena porque no vamos a ser los mismos de antes, Señor, y tú vas a cumplir tu propósito en nuestras vidas y nuestra fe va a ser probada para que sea hallada para alabanza tuya, Señor. Dejamos, Señor, esos corazones en tus manos, Señor, a los que están dando la batalla, Señor, y a los que quieren ser procesados, Padre, para que tu presencia, Señor, nos guíe, Señor, nos indique el camino, nos renueve y también puedas hacer tu voluntad en nuestras vidas, Padre, aun cuando quizás podemos sentirnos inseguros de nosotros mismos, Señor, o de lo que tenemos, Padre Celestial, Señor. Haz tu voluntad, glorifícate tú, que te vean a ti, Señor amado, y que seas tú el que se refleje en nuestras vidas, transformándolo todo, Señor. En el nombre de Jesús dejo esta palabra, Señor amado, esta oración, Señor, este tiempo, esta lección, Señor amado, que nos has entregado, Señor, la dejo en tus manos, Padre, para que vayamos con nuevas fuerzas, Señor. Nos levantamos con nuevas fuerzas en tu nombre para avanzar, porque tú eres el que va con nosotros, tú eres el yo.